Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Palacios. Quiero contarles que el día de hoy hablaremos sobre la obra Los derechos en serio de Ronald Workings. Así que si te interesa el contenido de este video, pues te invito a que termines de verlo. Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a quienes se han suscrito al canal. Eso me motiva mucho, o a quienes han comentado algunos de los videos que he compartido. La razón por la cual yo comparto o hago estos videos es simplemente para facilitar, ¿verdad?, la función del conocimiento, que a mi parecer es una función social consistente en aportar elementos para transformar la realidad. Asimismo, quiero enviar un breve saludo a Ximena Contreras. Recientemente se suscribió al canal y me contactó y me comentaba que está muy motivada y que pronto iniciará su carrera en ciencias jurídicas. Así que le deseo pues lo mejor y que pues espero le guste mucho esta disciplina. Bueno, Los derechos en serio es una obra cuya autoría le corresponde a Ronald Workings. Él es fue un filósofo del derecho estadounidense. eh, Nació en Massachusetts y pues dedicó buena parte de sus consideraciones teóricas a la crítica del positivismo jurídico y al utilitarismo de Bentham y de John Austin. Y pues fue un crítico ferviente de algunas aportaciones teóricas de Herbert Hart, y que posteriormente vamos a enunciarlas en qué consistían. Así que son diferentes conceptos o posturas teóricas de Ronald Workings las que quiero considerar, porque es un autor bastante espinoso para la teoría dominante, en este caso el positivismo. Se considera que Workings es un neonaturalista, es decir, rescata postulados del derecho natural y tiene sus matices, no obstante que no se califica exactamente como un naturalista a Ronald Workings, porque tiene un sincretismo, o más bien una originalidad o una autenticidad muy particular que lo hace pues digno de estudio, y que es lo que procederemos a hacer. Bueno, el primer planteamiento que quiero exponer es que la teoría que se expone en Los derechos en serio parte, Workings, de que el positivismo jurídico tiene la deficiencia que solamente considera las normas jurídicas, es decir, los productos legislativos, aquellos que han pasado por el proceso de formación de ley, para estimarse como reglamentaciones válidas del sistema que ordena. Sin embargo, considera el autor que el derecho es más que normas jurídicas, y que el positivismo jurídico cae en el error de excluir o no considerar algunas pautas reglamentarias. ¿Cuáles son estas pautas reglamentarias? Bueno, básicamente son dos que cita el autor, y que la primera de ellas son los principios del derecho, digamos, aunque el autor solo hace referencia a principios. Y la segunda son las directrices políticas. Los principios los estima como pautas de equidad o de justicia, y las directrices son como aquellas aspiraciones o objetivos públicos que aspiran a un bienestar general. De este modo, cita una serie de principios en el transcurso de su obra, entre esas la prohibición de que ningún ser, ninguna entidad, ningún ser humano puede valerse de los frutos que se originan a raíz de los delitos que comete. Incluso cita otra serie de principios, como el derecho de la sociedad a garantizar su propia existencia, que más adelante lo retoma más como un derecho que en lugar de un principio, pero estima básicamente que la deficiencia del positivismo jurídico es que excluye los principios y las directrices políticas. Pero este es un debate no es tan nuevo, sinceramente, porque se cae entre lo que es la relación entre el derecho y la moral. Y para Ronald Workings,
es contundente su enunciado que para él el derecho, moral y política están entrelazados, no se pueden separar. Existen cargas éticas, hace un juicio, una racionalidad moral y la racionalidad filosófica están unidas en el derecho. Para el autor no se puede separar una categoría como la moral de la categoría de la juridicidad. Entonces, aquí es donde entra en debate con Herbert Hart. Hart es un autor estadounidense, bueno, fue un autor estadounidense. Su autoría, teoría, bueno, su obra, Teoría de la Justicia, es dominante en lo que es el pensamiento del derecho continental, incluso ha sido retomada en otras esferas del continente, perdón, del globo terráqueo, ¿sí? Hart fue docente en la Universidad de Oxford y Dworkin fue el quien sustituyó su cátedra de jurisprudencia, que creo que equivale a la teoría del derecho, y fue un crítico entonces de su antecesor. Para Herbert Hart, en su obra establece un parámetro para definir cuáles son las normas que conforman el contenido o el cuerpo del derecho. Para Hart, solamente las normas jurídicas, porque es un positivista jurídica, los que dan contenido a lo que es el derecho. Y para calificar cuáles pautas reglamentarias o cuáles directrices o cuáles normas se consideran parte del derecho, Hart tiene, digamos, un estándar, un método o más bien una norma fundamental para advertir cuáles normas forman parte del contenido del derecho. Esta norma estándar, digamos, recibe el nombre de regla de reconocimiento. Una regla de reconocimiento del sistema de pensamiento de Hart es aquella serie de condiciones que dentro de un sistema van a permitir verificar, dadas las condiciones de procedencia de la norma, para calificarla como tal, es decir, aquellas que pasan por las condiciones del proceso de formación de ley. En el caso, pues, el cuerpo parlamentario o legislativo que la produce conforme a las reglas que la regla estándar establece, que de la visión de Kelsen es la Constitución de la República, o en el caso del derecho estadounidense es la Constitución, ¿verdad?, del Estado. Entonces, lo que critica Dworkin de Hart es que esta regla de reconocimiento no toma en consideración pautas que forman parte del cuerpo del derecho. Entre ellas son los principios y las directrices políticas, pero quedémonos con los principios. Dworkin considera que la regla de reconocimiento de Hart no es posible aplicarla a los principios, tendría que modificarse la forma en que la concibe Hart para poder aplicarla a los principios. Por lo tanto, estima que esa es una deficiencia del positivismo jurídico al no considerar una serie de pautas reglamentarias que forman parte del derecho y que la teoría dominante, derivada de la metateoría del derecho positivo, no lo estima. Y al respecto, aquí tengo una consideración muy particular y sí tengo una posición bastante similar a la de Ronald Dworkin, en la que los principios generales del derecho sí tienen una fundamentación del derecho. Es más, son aquellos, considero que es el espíritu, es la médula esencial del derecho, son los principios. Pero atrás de estos principios están los valores jurídicos, y los principios lo que hacen, a mi parecer, es traducir el lenguaje de los valores y concretizarlo en normas jurídicas. Son ellas los que lo validan. Y en efecto, Dworkin tiene una postura similar, en el sentido de que son los principios los que dan sentido a las normas jurídicas, y que en los casos en que las normas jurídicas no pueden atender los casos concretos, en los juzgados, por ejemplo, son los principios los que van a suplir esa deficiencia. No existe en la concepción de Dworkin vacíos legales, por decirlo así, porque todos los casos tienen soluciones, y es aquí donde él se deriva otra de las teorías básicas de Dworkin, que es que todos los casos, por más difíciles que sean, tienen una respuesta correcta. En la concepción del positivismo jurídico, es decir, en la concepción de Herbert Hart,
Como las normas jurídicas no dan suficiencia, no abarcan con suficiencia los casos que regulan, se deja un nivel de discreción del juez para que, de acuerdo a su prudencia, a su conocimiento o a las reglas eh, de la razón, pueda resolver de manera más justa los casos. Y es aquí donde se habla de la discreción judicial. Pero Working es un claro opositor de esta postura. Para Working no es posible que el juez o que un sistema democrático o un sistema de derecho que se considere plenamente consolidado le deje un margen, quizás no de arbitrariedad, pero sí un margen de actuación muy amplio para decidir los casos a los jueces. Desde la concepción de los principios de Working, no existe la discreción judicial, porque para él todos los casos tienen una solución y una solución correcta. No es que el juez va a inventar, sino que tiene que llegarse de acuerdo a principios a razones objetivas, a parámetros o indicadores racionales a la solución que el caso requiere y que es la correcta, no es una discreción del juez. Entonces son estas dos posturas que por lo menos Working sí choca en relación a Herbert Hart, que fue su sucesor en la Universidad de Oxford, en la cátedra a la que estaban asignados. ¿Cuáles eran? En primer lugar, que para Working el positivismo jurídico tiene la deficiencia de dejar por fuera los principios y a las directrices políticas, y que la regla de reconocimiento de Hart, que es aquella que se encarga de verificar cuáles son las normas que forman parte del derecho en estricto sentido, no es suficiente para analizar los principios. Y en segundo lugar, que la discreción judicial que cree Hart, en la que cree Hart, no la concibe Working, ¿sí? Bueno, eso es un postulado. Otra de las consideraciones que va a venir a analizar Working es la postura de John Rawls, que creo que en su momento antes lo dije, y era sobre la teoría de la justicia, ¿sí? Su obra, La teoría de la justicia, John Rawls lo que hace es crear un sistema de pensamiento que explica cuáles son los principios que organizan la vida jurídica en sociedad a partir de dos principios fundamentales, de acuerdo a las palabras de Working. Según Working, John Rawls tiene un sistema de pensamiento contractualista. Esto ya hablamos en un video anterior cuando hablamos de las fronteras de la justicia de Martha Nussbaum, que sería oportuno que lo puedan examinar si les parece para profundizar un poco más en el tema. Pero Working vuelve a analizar los planteamientos de John Rawls. A John Rawls se le estudia bastante porque, bueno, estaba escrito a la Universidad de Harvard, y dentro de sus postulados se le explica que en un momento de la historia los seres humanos, hombres, se encontraban en una posición original, ¿sí? En un momento preliminar al nacimiento del derecho en estricto sentido. Y en esta posición original decidieron organizarse y crear reglas. Pero el nacimiento de estas reglas estuvo fundamentada por dos principios que los orientaron a ellos. El primero es la libertad y la segunda es la igualdad. Esto en términos muy sumarios, muy sencillos, ¿sí? Porque tiene una explicación más profunda. Working respalda en cierta medida algunos planteamientos de John Rawls, pero hay aspectos que Working es un claro opositor, y es cuál es el origen del fundamento en la razón de John Rawls. Para Working, los fundamentos de un sistema como el de John Rawls puede tener tres razones. La primera es que el sistema tenga como sustento el deberes, ¿sí? Que el sistema jurídico funciona a raíz de deberes, que la interacción de los individuos se perfecciona y el derecho lo protege a raíz de que los individuos tienen el deber, por ejemplo, de respetar la vida, el deber de cancelar una deuda, el deber de asistir a los hijos. O puede ser otro planteamiento que funciona a raíz de objetivos, ¿sí? Que el Estado establece objetivos como el bienestar general, como la continuidad de la especie o de la misma sociedad, etcétera, etcétera, y que a partir de esos objetivos despliega una serie de facultades
para que los individuos gocen de ellas, o simplemente, que es la tesis que respalda Watkins y que es la tesis en la que John Rawls, a su parecer, ha sustentado lo que es su teoría de la justicia, es que el sistema jurídico se sustenta en derechos, no en deberes, no en deberes y tampoco en objetivos, sino más bien en derechos. Si una postura de esta forma, desde esta perspectiva, dice Watkins, da mayor interés al individuo, a sus derechos, ¿sí? De modo que el derecho, en la concepción de Ronald Watkins, se perfila como los triunfos frente a las mayorías, ¿sí? Y es aquí donde entra en pugna con las concepciones utilitaristas que se establecieron por Bentham y por John Austin. El utilitarismo de Bentham estimaba que el interés de las mayorías, por decirlo en pocas palabras, iba a prevalecer sobre, pues, el egoísmo, ¿sí? O sobre las pretensiones individuales. Esta percepción fue incluso mejorada o un poquito más afinada por John Austin, pero siempre dentro de esa misma concepción, ¿sí? De dar un carácter utilitario. Es decir, lo utilitario se interpreta como lo que es útil a la sociedad, eso se respeta. Lo que es útil a un individuo, si choca con la sociedad, prevalece la sociedad. Ese es el utilitarismo en pocas palabras. Pero para Ronald Watkins, esta concepción del utilitarismo es chocante, ¿sí? Porque es una especie de moral kantiana, ¿sí? La moral kantiana, y me recuerda incluso las concepciones de Martin Nussbaum, en la que el individuo, en la concepción de Watkins y de estos autores que les comenté al final, es lo suficientemente poderoso, digamos, para hacer valer sus derechos frente a las mayorías. Watkins dice que un derecho es un triunfo frente a las mayorías y por tanto las pretensiones de un grupo, por más bienestar general que produzcan, pero si limitan el derecho del individuo no pueden prevalecer porque la función del derecho es garantizar, la función del Estado, la función de la teoría y la función de los aparatos de poder es garantizar los derechos de los individuos. El derecho como sistema debe encargarse de garantizar el derecho como concreciones. Y de esta manera Watkins va armando su teoría. Aquí ya tenemos dos posturas básicas de su concepción. Es que es un claro opositor al positivismo jurídico y es un claro opositor al utilitarismo benthamiano, digamos, ¿sí? Cuando leí el prefacio de la obra, yo tengo la edición que sacó la editorial Ariel de Barcelona, y pues quien hace el prólogo dice que Watkins fue un autor espinoso, ¿sí? Que provocó mucha controversia de parte de sus críticos, particularmente positivistas. Pero no solo por eso, sino que bastante espinoso porque toca temas tabús, temas que se habla, pues, pero no con la contundencia que se debería esperar de cualquier pensador serio. Habla, por ejemplo, de la moralidad, ¿sí? De la libertad, y dentro de esto hace referencia a la prostitución, al homosexualismo, a la difusión de la pornografía. Son tres aspectos relacionados con la moralidad que los analiza desde una concepción legal, más bien jurídica. Para explicar cuál es la posición de este autor en relación a esos temas, me gustaría partir de la idea de que explica, y me parece muy interesante, y es pues lo que yo tomo prácticamente todos los libros con los que yo me quedo, es que en la libertad, de donde también analiza John Stuart Mill, la libertad puede ser entendida como licencia, es decir, como libertinaje hasta cierto punto,
o puede ser entendida como independencia, ¿sí? Entonces tenemos dos vertientes de lo que implica la libertad. Libertad puede ser entendida como licencia o como independencia. Desde luego que la concepción a la cual se adscribe el autor es la idea de independencia. Y es aquí donde hay un montón ya en la realidad entran un montón de cosas en pugna. Se pregunta el autor, o sea, la homosexualidad, si es considerada como licencia, puede poner en peligro lo que es el devenir, el equilibrio de la sociedad. Más bien, no es su planteamiento, pero son cosas que él las analiza de acuerdo a las opiniones más comunes que en el medio jurídico se pueden escuchar. Pero si se entiende como independencia, es aquí donde debe protegerse esta forma de libertad. Porque si los derechos son triunfos, la libertad debe concebirse como un triunfo, como una manera de independizarse, más no una manera de licenciarse. Porque si se concibe la libertad como licencia, puede ocasionar irregularidades. Y es aquí donde se valoran aspectos ya más concretos como la difusión de la pornografía. ¿Cuál es la moralidad? ¿Cuál es la calificación que hace la sociedad de estos aspectos? Y aquí entra a considerar diferentes situaciones. Por acá tengo un esquemas que me valen la pena. El punto es cuál es la moralidad de la sociedad que reprocha esos actos. La moralidad puede variar, la moralidad puede ir mutando. Así tomo un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál fue la moral nazi que reclutó y exterminó a una cantidad de personas inmesurable, súper grande durante el siglo pasado? ¿Sí? Pero estos actos de la moralidad, ¿cómo van a justificar los reproches jurídicos? Y así se pregunta, en los actos de homosexualidad, ¿por qué los individuos van a reprochar? Puede ser una emoción de desprecio, puede ser un prejuicio, puede ser una repetición de que se dice que es algo malo, porque la Biblia lo dice, por ejemplo, o porque un texto así se ha enseñado, porque la cultura o los regímenes de poder que se han reproducido así enseñan que es malo. O más bien hay un juicio crítico, hay un juicio racional que lo estima. Dentro de estos postulados hay algo que a mí me llama la atención y él analiza la exposición, la conferencia macabea se llama, en las que Devlin analiza, critica o da su posición por la cual la homosexualidad debe ser reprimida. Y este personaje, creo que fue un juez, decía que la homosexualidad tiene, a su parecer, dos consecuencias. La primera es que puede poner en peligro lo que es la estabilidad o la existencia de la sociedad. Y sin entrar en detalle en eso, más quiero precisar en el segundo, como lo hace el autor, y es el derecho de la sociedad o de los grupos mayoritarios a regular esos actos hasta el punto de suprimirlos cuando esos actos alteren el orden moral o la estabilidad o el orden público del ámbito o el medio en el que cobran vigencia. Es decir, los individuos heterosexuales, por ejemplo, pueden tener el derecho, es decir, se piensa, ¿verdad? No es que se afirme, pueden tener el derecho de que en su concepción de lo que han aprendido de que el entorno es normal, de que la heterosexualidad es normal, pueden tener el derecho de querer proteger ese entorno en el cual han vivido o en el cual se han establecido y al punto de reprimir y suprimir o castigar más bien los actos que se van en contra de ese orden moral en el que han crecido. Es decir, aquí está en lucha la libertad como licencia o como independencia del sujeto homosexual versus el derecho del sujeto heterosexual de querer mantener el orden moral en el que ha subsistido. Y comienza el autor a analizar las posturas al respecto. Esa parte bastante interesante, si pueden pues, tener acceso a la obra, esa parte pueden particularizar y detenerse a analizarlo.
toma, el autor tocó otros temas, ya no me quiero extender. Habla de la sociología moral, de la concepción liberal de la igualdad, ah, hace referencia, como les decía, a John Stuart Mill, su obra En Libertad, a los principios democráticos de defensa de la moral pública. Hay una premisa esencial que me gusta mucho y dice que la libertad absoluta puede llegar al punto de corromper absolutamente. Y bueno, eran esto prácticamente los planteamientos que tenía del referido libro. Yo me quedo principalmente con tres ideas. La primera es que Dworkin es un claro opositor del positivismo jurídico. En segundo lugar, que tiene una concepción más natural del derecho, da lugar a principios. Yo encajo bastante con el autor porque el año anterior se publicó un breve artículo titulado escrito por mí, titulado Breve referencia a la concepción principalista del derecho, en la que sí, a mi parecer, no son las normas jurídicas legislativas, digamos, las que dan vida al contenido del derecho, no es el cuerpo del derecho, sino más bien son los principios, sí, pero los principios son esos enlaces de los valores y las normas jurídicas. De ahí el nombre, la concepción principalista del derecho, que creo que se la escuché, no sé si me equivoco, al profesor Luis Vigo de Argentina, y que fue ahí un poco donde me interesé a estudiar un poco más al respecto. El autor es bastante auténtico, si pueden leerlo, más allá de que compartan o no sus ideas, les va a enriquecer bastante. La obra es bastante buena, sí, bastante buena, y pues los animo a que la lean si pueden. Desde ya les anuncio que la obra que vamos a comenzar a leer después de esta es La Fenomenología del Espíritu de George Friedrich Hegel. Estoy emocionado, realmente es un texto filosófico. Sé que va a ser un reto, ¿verdad?, comprenderlo, si es que puedo comprenderlo. Así que voy a poner mi esmero para, pues, interpretarlo y traerles un buen material. Creo que me animaré también a leer la crítica a la razón pura de Immanuel Kant. Esta obra la leí hace un buen tiempo, pero más que no recordarme, más creo que no logré comprenderla como debía. Así que probablemente más adelante pueda hablarle un poco sobre esa obra. Así que es esto. Así que pues nada más de recuerdo. Los animo a leer, échenle ganas, no se distraigan, no se desenfoquen, sean dignos de la historia.